Hola chicos, bienvenidos a su curso en línea. En esta clase vamos a aprender y desarrollar el tema de medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central forman parte de un bloque más grande que conocemos como estadística. Este bloque, solamente hablaremos de este pequeño bloque de las medidas de tendencia central, que son tres: media, mediana y moda. Es probable que sean temas que ya hayas escuchado alguna vez en tu vida, y lo que voy a hacer primero es recordar cómo funcionan, recordar las definiciones, y posteriormente pasamos a los ejemplos tipo examen. Entonces, atento, comenzamos. Primero, definir la media. Media es sinónimo de promedio. La media y el promedio son iguales. Y recuerda que el promedio es igual a la división que hay entre la suma de los datos dividido entre el número de datos. Recuerda, la estadística aplica a un conjunto de elementos y vamos a estudiar este conjunto. Ok, media es igual al promedio, igual a la suma entre los datos. Muy bien, vamos a tomar como ejemplo este conjunto pequeño de 5 elementos y vamos a calcular su media, es decir, su promedio. ¿Qué tengo que hacer? Pues sumar todos los elementos. En este caso, sumar los 5 datos. Tengo que sumar 3 más 2, 5, más 9, 14, más 3, 17, más 8, 25. Lo hago de nuevo: 10, 19 y 6, 25. Entonces divido 25 entre el número de datos, que en este caso son 5. Y 25 entre 5, 5. Quiere decir que el promedio, o sea la media, es igual a 5. Muy bien. La media, la mediana. La mediana es el dato que se encuentra en el centro del conjunto ordenado, ya sea de forma ascendente o descendente. ¿Esto qué significa? Que cuando tengas el conjunto de datos como lo tenemos atrás, lo primero que hay que hacer es ordenarlos, del más chico al más grande o del más grande al más chico, no importa, es igual. A eso se refieren estas últimas dos palabras. Y una vez que están ordenados, lo que debemos hacer es ubicar el dato que está en el centro del conjunto, o sea, el que está en medio. La media es el promedio, la mediana es el de en medio. Atentos con las diferencias porque las palabras son muy similares. Continuamos. En este caso voy a tomar el mismo ejemplo y voy a calcular su mediana. Bien, como ya mencioné antes, lo primero que tengo que hacer es ordenarlos. Del más chico al más grande lo voy a hacer yo. En este caso utilizamos el verde. El más chico es 2, escribo 2, después sigue un 3, otro 3, un 8 y un 9. Y ya terminamos. Una vez que están ordenados los datos, lo que hago es únicamente observar el que está en medio. En este caso, el que está en medio es el número 3. Entonces, la mediana de este conjunto es 3. ¿Sale? Escribo aquí. La mediana es igual a 3. En el que sigue, vamos a hacerlo nuevamente. Yo tengo un conjunto par de datos. Este conjunto, por ejemplo, el primero que utilizamos es un conjunto impar, o sea, son 5 datos. En este son 6 datos y le decimos que es un conjunto par. Cuando esto suceda, no me va a quedar un solo dato en el centro, me van a quedar 2 de ellos. Entonces lo único que hago es ordenarlos. En este caso, ya están ordenados, solamente me fijo cuál está en medio. En este caso me quedan 2 de ellos, como ya mencioné antes, que sería el 6 y el 8. La mediana será el que está en medio de esos 2. O dicho de otra forma, para calcularlo, lo sumas y lo divides entre 2. En este caso, para calcular la mediana, debemos sumar 6 más 8, 14, entre 2, 7. O sea, la mediana es igual a 7 en este conjunto. Y eso es todo. Muy bien. La media es el del medio, la media es el promedio, la mediana es el del medio. Y la moda. La moda es el dato que más se repite. Si volvemos a nuestro ejemplo inicial, tengo 3, 2, 9, 3 y 8. ¿La moda cuál es? Es el dato que aparece más veces. En este caso, en el primer ejemplo, aquí decimos que la moda es 3, porque el dato 3 es el que se repite más ocasiones. Bien, ahora analizaremos este conjunto que tengo en negro. Muy bien, tengo 2, 2, 6, 8, 8 y 16. ¿Cuál es la moda en este caso? ¿Cuál se repite más veces? Hay 2, te fijas que está tanto el 2 como el 8. ¿Cuál es la moda entonces? Se dice que hay 2 modas. Cuando haya muchos datos que se repitan muchas veces, se dice que es un conjunto multimodal. En este conjunto, entonces decimos que la moda es 2 y 8.
Las modas pueden ser 2, 3 o los datos que sean necesarios. Muy bien. Un último ejemplo, hablando de la moda, lo voy a anotar con rojo, escribo aquí 5, 5, 7, 7, 10, 10. En este conjunto de 6 elementos, ¿cuál sería la moda? 5, 7 y 10. No, esa no es la moda. En este conjunto se dice que no hay moda. No hay. ¿Por qué no hay? Porque la moda es un concepto relativo. Si leemos el concepto bien, aquí dice que la moda es el dato que más se repite. Es el que más se repite. ¿Cuál se repite más veces en este caso? Ninguno. Todos se repiten la misma cantidad de veces. Y por lo tanto decimos que no hay moda. Así, por ejemplo, si en el dato, bueno, poniendo un conjunto diferente, si yo pusiera aquí el 3, 9, 10 y 8, en un conjunto de estos 4 elementos, ¿cuál es la moda? Pues tampoco hay moda, porque tampoco hay un dato que más se repita. Resolvamos algunos ejemplos. El primero dice, el promedio de 5 datos es 12. ¿Cuánto suman dichas cantidades? En el examen vamos a encontrar la mayoría de problemas que nos involucran los conceptos de los que ya hablamos de forma indirecta. Es decir, no suele haber preguntas en donde te den un conjunto de datos y te pregunten su promedio o su mediana. No suele ser así, sino al revés. Ya te dan el valor del promedio y te pedirán calcular algún otro elemento, ya sea la suma, el conjunto de datos o el valor de alguno de los elementos, como aquí. Mira, en el problema nos dice el promedio. El promedio de 5 datos es 12. ¿Cuánto suman las cantidades? Es decir, ya me dan el promedio y me preguntan por la suma. ¿Cómo resolvemos? Primero, como estamos hablando de promedio o de media, escribimos la fórmula. El promedio es igual a la suma entre los datos. ¿Recuerdas? Ahora, de esos 3 elementos, yo voy a sustituir los que ya conozco. Lo leo y dice el promedio de 5 datos. Eso significa que ya conozco cuánto vale n. 5. Entonces, en vez de poner n, voy a poner 5. Después, el promedio es 12. Eso significa que ya conozco promedio. Lo sustituyo y pongo 12. El promedio es 12, los datos son 5 y la suma no la conozco, que es precisamente lo que me preguntan. ¿Cuánto suman? Entonces aquí podemos verlo como si fuera una ecuación y despejar la S, la suma. Es quitar el 5 que está dividiendo y lo paso multiplicando al promedio. ¿Sale? Para resolver estos problemas en donde tienes que calcular la suma, es bastante sencillo. Solo basta con multiplicar el promedio por el número de datos. En este caso multiplicaré 12 por 5. Y eso sería el resultado de la suma. 12 por 5 son 60. Significa que todos los datos suman 60. Siguiente ejemplo. Dice aquí, el promedio de A, B, C, D es 20. Si A es igual a 10, B es igual a 18 y D es igual a 34, ¿cuánto vale C? Bien, en este caso A, B, C y D representan números. Esos números sumados y divididos me dan 20, porque ya me están hablando del promedio. Me dan el valor de 3 de los 4 y me preguntan cuánto vale el elemento restante. Para resolver voy a utilizar un procedimiento similar al anterior. Como estoy hablando de promedio, pongo la fórmula. Promedio es igual a la suma entre los datos. Sustituyo lo que ya conozco. Por ejemplo, yo ya conozco el promedio, que es 20. En vez de poner P, pongo 20. 20 es igual. A la suma no la conozco. No la conozco porque no conozco todos los números. Y también conozco la n, el número de datos, que en este caso vienen siendo 4, porque son 4 letras. Entonces pongo un 4 aquí. Hago lo mismo. Primero calculo la suma. Multiplico 20 por 4, 80. Significa que la suma vale 80. ¿La suma de quién? La suma de los 4 elementos, de los 4 números. ¿Qué hago ahora entonces?
debes sumar los elementos que ya conoces y ver cuánto te falta para completar la suma que ya mencionamos. En este caso debería yo tomar el 10, el 18 y el 34 y sumarlos. 10 más 18 más 34. 2, llevo 1, 6, 62. Significa que de esos tres he sumado 62 y yo busco que completen 80. ¿Cuánto me falta? Pues ese valor es el que corresponde a la letra C. Para terminar debemos restar 80 menos 62 y me daría 18. En este caso la respuesta correcta del valor de C es 18. Y ya terminamos. Dos últimos ejemplos. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la media y la mediana de los enteros del 10 al 16? Ok, analicemos rápidamente. Diferencia significa resta, o sea que hay que restar la media y la mediana de los enteros del 10 al 16. Correcto, ahora hay que calcular media y mediana. Muy bien, hacemos lo siguiente. Primero escribo los enteros del 10 al 16. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora hay que calcular ambos, media y mediana. Sale. Vamos a calcular primero la media, o sea el promedio. El promedio es igual a la suma entre los datos. Hay que sumarlos rápidamente, son 91. 91 entre el número de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre 7. Dividimos 91 entre 7. Me toca 1, luego un 2, y luego un 1, luego un 3 y luego un 0 y acabamos. Quiere decir que el promedio en este caso fue 13. La media, correcto. Ahora la mediana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 datos. Esto es un número, un conjunto impar de datos. Entonces, cuando sea impar, como en este caso, siempre va un dato que quede en el centro. ¿Sí? El que queda en el centro, en este caso, es el número 13. Entonces, ya dedujimos que el promedio es 13 y la mediana es 13. Para responder el ejercicio, calculamos la diferencia. ¿Cuánto es 13 menos 13? La diferencia es igual a 0, porque ambas son iguales. He inventado este ejercicio con una única intención, que descubramos que a veces en los conjuntos la media y la mediana son iguales. A veces la media y la mediana son iguales. A veces es chiripada, a veces lo puedes predecir. ¿Cuándo la media y la mediana son iguales? Escucha, siempre que un conjunto de datos tenga una secuencia, siempre la media y la mediana son iguales. Entonces, esta información te ayuda a contestar ejercicios de este estilo más rápido. Cuando tú descubras que van en secuencia, siempre el promedio y la mediana serán idénticos. Veamos el último ejemplo. Dice, la moda del conjunto M es 4. Si sabemos que M tiene 6 elementos y 2 de ellos son 8, ¿cuál de los siguientes no puede ser un valor de la mediana? Este problema está difícil y pon atención porque simplemente lo vamos a ir desglosando poco a poco. Correcto, dice la moda del conjunto M, eso significa que es un conjunto determinado. La moda es 4, muy bien, ya sabemos algo, la moda es 4. Si sabemos que M tiene 6 elementos y 2 de ellos son 8, o sea que son 6 números y 2 de ellos es el número 8. ¿Cuál de los siguientes no es un valor de la mediana? Bien, lo que voy a hacer primero es acomodar 6 rayitas ubicando la posición de los 6 elementos. Y voy a ir completando estas rayitas con suposiciones que yo haga. Lo primero que sabemos es que son 2 elementos 8, o sea que hay 2 8. Entonces yo voy a poner los 8 acá. ¿Por qué los puse allá? Porque me dice que la moda es 4. Y recuerda que para que sea moda significa que tiene que repetirse más veces. Y como que aquí hay 2, quiere decir que la moda, el 4, tiene que aparecer más de 2 veces. Y para empezar vamos a poner que hay 3 4. También podrían ser los 4 4, ¿eh? Estamos suponiendo. Ahora, observo la pregunta. Me dijeron, ¿cuál de los siguientes no puede ser un valor de la mediana? Las opciones tengo 4, 5, 5.5 y 6. Lo que vamos a pensar ahora es, ¿qué necesito en mi valor faltante
para que se pueda cumplir el valor de esa mediana. Recuerda, la mediana es el que está en medio y como son 6 datos, me van a quedar 2 de ellos en el centro. Estos 2. Ahora yo ya tengo ahí un 4. ¿Qué le tengo que agregar al 4 para que la mediana sea 4 también? Pues otro 4. ¿Qué pasa si le pongo otro 4? Pues 4 más 4, 8, entre 2, 4. Y si se podría, entonces el 4 sí se puede. Ahora, ¿qué necesito para que la mediana sea 5? Para que la mediana sea 5 yo tengo que poner aquí un número 6 para sumar 6 más 4, 10, entre 2, 5. Y ahí sí se podría también. Ahora, ¿qué necesito para que la mediana sea 5.5? Para esto yo necesito poner un 7, porque 7 más 4, 11, 11 entre 2, 5.5. Entonces este también se podría. Y ahora, ¿qué necesito para que la mediana sea 6? Necesito poner un 8, para decir 8 más 4, 12, 12 entre 2, 6. ¿Está cierto? Sin embargo, en este último análisis notamos algo raro, que el 4 ya no es la moda, porque se vuelve a aparecer 3 4s y 3 8s. Entonces eso rompe con la información que me están dando en el enunciado. Y puedo deducir que la mediana no puede ser 6, porque el 4 dejaría de ser moda. Y esa es la respuesta correcta. El inciso D, 6. Bien, espero que este video te haya servido. Recuerda verlo cuantas veces necesites. Es tu turno de practicar. Ve a tu guía de ejercicios y contesta las prácticas.